Trastorno de ansiedad, bueno, se caracteriza precisamente por una respuesta que anticipa. O sea, es lo que te decía, la persona se siente amenazada en cuanto a su futuro. O sea, todavía no ocurre algo, pero la persona ya construyó un escenario. O sea, por ejemplo, si su jefe está hablando con los demás empleados, esta persona empieza a construir un escenario, por ejemplo, pensando que la pueden correr o imaginándose que ya está firmando la carta de renuncia, o imaginando, por ejemplo, que ya le van a solicitar que deje el cargo, ¿no? Entonces, o sea, eso sí llega a ocurrir mucho en estas condiciones o en este tipo de personas, ¿no? Que llegan a tener. ¿Qué pasó, Emanuel? Es como cuando vas a pedirle permiso a tu mamá para salir, ¿no? Que ya hasta creas escenarios en donde te dice que no y que sí, ¿no? Exacto, ajá, pero aquí el escenario está acompañado de miedo, o sea, la ansiedad lo que genera es que la persona empieza a tener como un tipo de respiración acelerada, le da una arritmia el corazón, o sea, el corazón cambia su ritmo para palpitar, empieza a sudarle las manos, sudan, tienen como una cuestión de hipervigilancia, están observando todos los detalles y vigilando, tratan de mantener el control, pero les cuesta trabajo. O sea, sí es un poquito diferente el contexto de ansiedad a la diferencia del miedo. El miedo, pues, es una respuesta emocional a una amenaza que está presente, pero la ansiedad no está presente no sé, lo que te pueda poner en peligro, ya sea una situación o alguna cuestión, por ejemplo, que viene una estampida de toros, pues obviamente te va a dar miedo, vas a correr y pélale, pero en el caso de la ansiedad no, todo es así como en un contexto mental, ¿vale? Ese es el contexto que más o menos quiero mostrarles. Por eso les da esta comparación. Ok, la ansiedad patológica, o sea, ya cuando es trastorno, ya así bien mal plan, hay un tipo de ansiedad que se puede considerar hasta cierto punto normal o en los estándares, ¿no? Tienen episodios frecuentes de intensidad leve a media. Ajá, por ejemplo, que pueden tener, por ejemplo, episodios así de, ay, no, sí me da cosa, ay, no, sí me da algo de miedo, y hasta ahí queda, a lo mejor en un comentario, en una leve sensibilidad en el pecho y hasta ahí. La ansiedad patológica, pues el miedo es irracional y es repetitivo, o sea, la intensidad es mayor, o sea, te pasan más cosas en el cuerpo y es de más duración, o sea, dura más tiempo este tipo de situaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una ansiedad normal, voy a pasar para acá este cuadrito. En el cuadro, por ejemplo, donde dice situación o estímulo causante. O sea, si se acercara, por ejemplo, no sé, un día que vas a exponer, si se acercara y la persona tiene ansiedad normal, puede ser que sus reacciones vengan así como de otras personas, por ejemplo, que te ponga nervioso tu compañero o tu compañera y te empiezas a poner nervioso. Y si nos dicen, y si nos cuestionan, y si nos regañan, y si no nos sale, y si la presentación no abre, y si la computadora falla, y si pierdo todas las diapositivas, o sea, sí empieza esta parte de los miedos constantes, ¿vale? O sea, pero eso es normal. Y la ansiedad patológica ya es reacción. O sea, reacciones exageradas, así de, no, voy a hacer cinco copias de las diapositivas. Voy a aprenderme más de memoria, voy a estudiar más, me voy a poner un pañal por si me anda de la pipí y no me quiero alejar. O sea, ya las conductas ya son ya más exageradas, muy exageradas, ¿vale? Grado de sufrimiento. Bueno, la ansiedad normal hay una cuestión limitante, pero no al grado de que sea duradera la situación limitante. O sea, no que te deje paralizada.
La localización en la ansiedad normal es psicológica y en la ansiedad patológica ya es corporal. O sea, ya es algo que ya no puedes controlar tan fácilmente. Ya necesitas de un medicamento, ¿vale? Porque ya tiene que ver con mareos, con diarrea, con vómito, con por ejemplo, sudoración, arritmias, el corazón, te empieza a doler el pecho, o sea, eso ya es patológico, ¿no? En este caso, en este contexto. Los cambios que ha mencionado el DSM-5, que es uno de los manuales de psicología, menciona que este trastorno también se relaciona con el obsesivo compulsivo y que puede estar relacionados a algunos otros trastornos, o sea, que no siempre viene aislado, que pueden ser factores incluso de estrés y pues va argumentando que la ansiedad también puede darse por separación o por mutismo, en este caso, ¿no? Que es un mutismo selectivo. El trastorno puede diagnosticarse por primera vez desde la lactancia, la niñez y la adolescencia. Esto pues obviamente va a ir sufriendo cambios conforme la edad, ¿vale? Se van agudizando, ¿eh? Cuando no hay tratamiento se van agudizando. El trastorno de ansiedad por separación es uno de los trastornos que menciona el DSM-5 también ya, el mutismo, la fobia, el trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, trastorno de ansiedad específico o ansiedad no específica. Esas son como las variantes que puedes ir identificando. La parte de la fobia pues tiene que ver con un miedo descontrolado, o sea, te cuesta mucho trabajo como pues definir, bueno, es que esto me da miedo, pero no tengo como una explicación meramente, ¿no? Y reacciono ante eso. Tipos de fobia que te puedes encontrar hacia animales, por ejemplo, miedo hacia los insectos, al ambiente natural también puede ser, a la cuestión atmosférica, miedo a la sangre o a las inyecciones o a las heridas, a una situación que te ponga en peligro, por ejemplo, una situación de interés público o por ejemplo, pasar por túneles, estar en cuartos abiertos, cuartos cerrados, o sea, todo va a depender de, ¿no? Distribución de estos subtipos, pues bueno, estos van a ser que los de situacional son los que más se notan. Ambiental, las inyecciones y la aversión hacia animales, la fobia hacia los animales, pues también es algo que se ve muy seguido. Etiología y factores de riesgo. Bueno, puede ser un patrón familiar, o sea, puede venir de parte de la familia, que a lo mejor alguien de la familia también padezca algún tipo de fobia, ¿no? O miedo a la sangre o etc. Algún acontecimiento traumático. Puede ser que algún animal te haya picado, alguna serpiente, o te hayan picado alguna araña, por ejemplo, y pues sí, o sea, sí se haya dado la picadura muy fuerte. O la transmisión de información, o sea, también porque estás revisando mucha información, reportajes, y pues te ponen en ese contexto. Manifestaciones de la fobia, pues es un temor horrible, ¿no? O sea, a veces los paraliza o a veces los hace que se echen a correr, por ejemplo. Pueden tener pues otras cuestiones, no solamente que tengan, por ejemplo, el hecho de correr o etc., sino que se pueden lastimar, o pueden incluso pues en algunas ocasiones tener excesivas reacciones, por ejemplo, el gritar, por ejemplo, el llorar, el que no controlen sus esfínteres y algunos hasta se orinan, o se orinan algunas personas, o sea, no solamente es eso, ¿no? Pero bueno, el temor es irracional, excesivo y desproporcionado. Se vienen en este caso las circunstancias que se dan, la situación o los objetos que pueden causar el daño, que en este caso son la agorafobia, porque la agorafobia es cuando tienes como miedo de estar cerca de situaciones
que te ponen en peligro. Por ejemplo, que vayas al norte les da mucho miedo porque mucha gente relaciona el norte con tiroteos. Entonces, eso puede ser un caso de agorafobia, por ejemplo, a un espacio que sientes que te va a poner en peligro. El miedo, pues es anticipatorio, o sea, igual y todavía no ocurre el hecho, pero yo ya voy súper asustado o asustada, ¿no? Evitación de la fobia, eso también se ha llegado a dar, o sea, cuando sienten que se acercan a lugares muy abiertos donde pueden encontrarse con serpientes o con algunos animales, empieza como a tener arritmias, empiezan a tener pues este miedo. El tratamiento que se puede ocupar es muy importante la psicoterapia, por ejemplo, sobre todo cognitiva conductual. ¿Qué creen? También hay una terapia que, bueno, una sesión que es por psicoanálisis. Entonces, hay otras maneras también de sobrellevar estos procesos. La desestabilización, obviamente, ¿no? La terapia, pues va a ayudarte a trabajar esto, ¿no? De que no dejes de hacer tu vida normal por este tipo de fobias, ¿no? Hay algunos fármacos que ayudan un poquito a estos tratamientos. Algunas benzodiazepinas, por ejemplo, dan un alivio corporal. Lo que pasa es que cuando tienes este tipo de cuestiones te sientes cansado, cansada, a veces no duermes bien, tienes una cuestión como de hipervigilancia, tienes, por ejemplo, tiendes a tener a veces onicofagia, que luego hay gente que se come las uñas, por ejemplo, y empieza a desarrollar esto. Aquí, pues en la fobia social, pues es bien importante porque se da en personas jóvenes, en hombres y en mujeres por igual. Tienen miedo a convivir con muchas personas. Es cuando normalmente hay muchas personas y pues obviamente tienen como ese nervio a que les digan un no, a que les agredan, a que les juzguen. O sea, tiene que ver mucho en este caso con maltrato cuando fueron niños, ¿no? Niñas, el maltrato infantil también es una cuestión importante o la adversidad, ¿no? Cuando tuvieron bullying, por ejemplo, o fueron agredidos físicamente mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tiene esta connotación del miedo, ¿no? La mayor liberación, bueno, aquí hay una cuestión incluso genética. Cuando se libera mucha noradrenalina y adrenalina en el sistema nervioso central o periférico, también genera mucho esta cuestión. O sea, aquí ya es un patrón biológico también, ¿no? Llegan a tener unas cuestiones fóbicas y precisamente es porque se genera demasiado en las suprarrenales. El temor a la humillación, a la vergüenza, a situaciones sociales, todo esto se puede ir trabajando, todo esto se puede ir controlando, chicos y chicas, ¿vale? El temor a la humillación, por ejemplo, tienen miedo a hablar en público, comer en restaurantes, comer en público, comprenden que, bueno, las reacciones son irracionales. Ellos mismos se dan cuenta o ellas mismas se dan cuenta de, ay, esto que me está pasando no me pasaba y esto está fuera de mí, ¿no? Entonces les da miedo incluso a perder el control, ¿no? La primera línea para la fobia generalizada, pues en algunas ocasiones les dan paroxetina, algunas les dan cetralina, fluvoxamina, escitalmo o pram, así le llaman, o también hay unos tratamientos también que van ahí de nuevas generaciones. Y estos pues van en un tiempo, ¿no? O sea, solamente se les administra por algunos tiempos o algunos bloqueadores de adrenalina o noradrenalina, que también lo pueden tener. Terapia cognitiva conductual es muy importante también en este contexto. El trastorno de pánico. Este trastorno es así como, híjole, el 5% de la población de mujeres lo padece y el 2% de hombres lo padece. Ajá, es muy poco lo que las personas o quienes lo llegan a padecer. Este trastorno puede prácticamente iniciarse a los 25 años. Cada 10 pacientes pues lo puede desarrollar antes de los 30, ¿no? Esto va a depender de la situación genética, su contexto biológico
Y pues bueno, ahí van a haber genes relacionados al temor y a la ansiedad. Las alteraciones, por ejemplo, ¿no? Que se dan. Eh, el aumento, por ejemplo, en una parte biológica, puede ser el aumento de catecolaminas, que bueno, en este caso pues son sustancias que estimulan sobre todo. Fíjense que les iba a comentar algo también. La gente que tiene ansiedad o que tiene algún tipo de pánico o alguna cuestión de estas, sí recibe incluso un tratamiento que va relacionado a una dieta. O sea, no solamente es, te dan el medicamento, órale, ahí te va. No, haz ejercicio, no, lleva tu terapia, no. O sea, también hay una dieta porque hay alimentos que promueven mucho estos episodios. Por ejemplo, el refresco, el chocolate, el café, o sea, como que son muy estimulantes a que se les den estos episodios. Y bueno, esto hace que tengan mucha sensibilidad y pues hay bastantes defectos del neurotransmisor GABA. O sea que cuando este neurotransmisor empieza a salir, no hay una, ¿cómo les diré? No hay un uso adecuado en nuestro cerebro o en nuestro cuerpo de este neurotransmisor. Entonces hay un desborde de noradrenalina, de serotonina y pues obviamente se presenta el pánico. Ahí sí tiene que ser una cuestión relacionada directamente con medicamentos, ¿no? El trastorno de pánico también se refiere a ataques de pánico inesperados y recurrentes. Los ataques de pánico están acompañados al menos de un mes de preocupación constante por sufrir algún otro ataque, y el primer ataque de pánico es alarmante y puede motivar a la visita pues a un médico o a hacer pruebas de laboratorio y etc. Los ataques de pánico por lo común se desarrollan de improviso o alcanzan el máximo de 10 minutos, duran incluso hasta 20 minutos. Ajá, puede afectarle mucho a la persona, incluso pueden perder hasta sus trabajos, sus empleos, ¿eh? El trastorno de pánico es crónico, aunque los síntomas fluctúan en frecuencia y en gravedad, van a ir cambiando, ¿no? Estos enfermos, bueno, estas personas que tienen este padecimiento tienen riesgo de padecer úlcera péptica, enfermedad cardiovascular, la hipertensión, por ejemplo, y tienen una mortalidad más alta que lo esperado, ¿no? De algunas otras personas. Este paciente, los pacientes con este trastorno, pues tienen algunas otras enfermedades como migrañas, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, síndrome de colon irritable, asma, por ejemplo, rinitis, alergia, sinusitis, por ejemplo. Y bueno, al parecer este trastorno comparte anomalías en el tejido conectivo del dolor y el aumento inmunitario. O sea, tienen dolores que a veces no fueron causados por una cuestión física real, sino son dolores, así que les llegan a dar. Aquí, por ejemplo, fíjate bien, el trastorno de pánico. A ver, Manolo, dale lectura a la infografía del señor que está en traje, por favor. ¿Vale? Sí, Miss. Gracias. Trastorno de pánico. Ataques recurrentes de tengo sudoración, me cuesta respirar, tengo náuseas, tiemblo, me duele el tórax, quiero salir corriendo, me siento mareado, siento que me ahogo, tengo miedo de morir, se acelera mi corazón, siento miedo a tener un infarto, tengo escalofríos. Aparece súbitamente, alcanza su máxima expresión y ya. Eso es lo que tiene. Ok, síntomas del ataque de pánico. Ahí es cuando te vas dando cuenta de que hay un ataque de pánico precisamente, hay una preocupación, un temor, pensamientos negativos, sensación irreal, ¿no? De algo que está ocurriendo, que puede ocurrir, se anteceden. Una cuestión fisiológica, bueno, aquí ya se expresa en el cuerpo, palpitación cardíaca, presión en el pecho, dificultad para respirar, sudoración, tensión muscular y todo lo que habías mencionado en la anterior imagen. O sea, sí es una cuestión bastante
pues sí, o sea, sí te paraliza, ¿no? En este caso. Aquí hay otro tipo de tratamientos también que se pueden mencionar, por ejemplo, fluoxetina, citalopram, cetralina, paroxetina y algunos otros derivados de estos que son los que se utilizan para el tratamiento, ¿no? O las dosis que se les empiezan a dar, pues en este caso a las personas, ¿no? Los pacientes son muy sensibles, ¿no? A estos efectos y pues bueno, van a tener este problema en dosis baja. Agorafobia puede entenderse como la aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones de donde escapar o resultar difícil, embarazoso en este caso. Se diagnostica de manera independiente en presencia del trastorno de pánico. Lo que pasa es que es muy parecido al trastorno de pánico. Pero bueno, la agorafobia tiene relación a lugares más que otra cosa. Trastorno de ansiedad generalizada y es una situación bastante parecida de un 4 a un 7% de la población. Los miembros de la familia que llegan a tener ansiedad, pues llega a padecer, si padece uno, a veces llega a padecer algún otro. A veces en ocasiones sí se llega a, pues como heredar un poquito esta parte. Esto es espacios, esto es un miedo a los espacios, y puede darse por un abuso en cuanto a violencia, pobreza o alguna cuestión que esté relacionada al maltrato. ¿Qué pasó, Medina? Miss, pero, o sea, para tener eso ya necesitan nacer pues, con esos trastornos o los trastornos se van, pues, implantando. Se van como desarrollando conforme va pasando tu edad, conforme va pasando, o sea, vas siendo más adulto, se va como desarrollando. De inicio empiezas a tener como ciertos miedos que no estaban o ciertas preocupaciones que no estaban. O sea, tienes como que ir haciendo caso a tu persona, mantenerte tal vez haciendo ejercicio, y dentro de todo tu trabajo, por ejemplo, si estás estudiando o si estás trabajando, empiezas a mostrar mayor preocupación. O sea, ay, miedo, ay, me vayan a correr. O sea, no es como una persona que diga, ay, si me corren, pues ya encuentro otro trabajo. O sea, esa persona tal vez no tenga ni siquiera un indicio de que le pueda dar esto, pero si te empieza a estar dando preocupación, hay preocupación normal que puedes decir, ay, no, es que estamos en pandemia, no me puedo dar el lujo de perder un empleo. Ok, se entiende, ¿no? Pero ya que estés así como que con miedo, que veas a tu jefe, que esté hablando con otras personas, que empieces a pensar que te va a pedir la renuncia, que generas escenarios, eso ya no es tan normal. O sea, eso ya lo tienes que ir empezando a trabajar en una terapia para que llegues a evitar este trastorno, o sea, llegar directamente ya al trastorno de pánico. O sea, ya no tienes que llegar a eso propiamente. Se puede evitar, se puede trabajar. Entonces, los primeros síntomas es eso y que empiezas a controlar, por ejemplo, a guardar mucho dinero, empiezas a guardar mucho dinero, pero no lo gastas, sino que solamente lo estás guardando porque estás pensando que en algún momento vas a tener una emergencia, ¿no? Pero si esa emergencia no se da, tú sigues guardando. Y entonces eso, pues, si se llega a dar la emergencia, reafirma más un poquito esa parte del trastorno, ¿no? Pero es gente que quiere controlar, o sea, sobre todo su entorno, está muy vigilante, está observando todo, gesticulación, que si alguien no le habló, que si alguien no le sonrió o algo, o sea, está súper a la defensiva también. Entonces, son cosas que te vas a ir notando, o sea, cambios que vas a tener, tu corazón va a cambiar su rítmica, vas a tener problemas para respirar, te mareas, o sea, ya teniendo ya esas cuestiones, manifestaciones biológicas, pues entonces ya estamos hablando ahí de este contexto, ¿no? Que ya está empezando a darse el trastorno.
O sea, el trastorno ya está avanzando, está empezando a ocupar lugar en tu vida. Entonces, hay que empezarlo a trabajar. Por eso te digo que empieza a veces con hiperactividad, expansión ansiosa, estado de hipervigilancia, tensión motora, o sea, empiezas a tener problemas o tienes miedo de que te dé un paro cardíaco, miedo a morir, por ejemplo, en este caso. Y pues sí, hay tratamientos, claro que sí, porque muchos de estos te los trata ya un psiquiatra y solamente los psiquiatras pueden dictaminarte ciertos medicamentos, ¿vale? Entonces, la FDA, pues en este caso ha aprobado para los trastornos de ansiedad usar paroxetina o usar algunos otros medicamentos que pueden ir disminuyendo pues el exceso de pensamiento rumiante, ¿no? En la eficaz de las benzodiazepinas, pues también es muy buena, es tolerante, pero llega a veces a tener pues algunas repercusiones, por eso no siempre se usan las benzodiazepinas. En algunas ocasiones se llegan a utilizar mejor la fluoxetina o las paroxetinas para no generar una adicción a las personas. Y hay que reestructurar toda la cognición, hay que haber técnicas de relajación, técnicas de exposición de la situación, sobre todo técnicas de relajación. Hay que trabajar mucho en respiraciones, hay que trabajar mucho en eso. Entonces, sí hay que tener en contexto eso, ¿no? Y que se puede ir dando poco a poco. Es una enfermedad o es un trastorno que se da en personas adultas, pero va tomando pues obviamente fuerza conforme va pasando el tiempo. Y si tú no le das la atención que se necesita o no empiezas a ir a terapia, pues obviamente se va dando más fuerte este contexto de ansiedad. Ajá, entonces aquí fíjate, aquí por ejemplo en estas diapositivas, pues ya te está hablando de una ansiedad normal hasta cierto punto. ¿Cuál es la angustia? Es un síntoma somático y un síntoma psíquico es la ansiedad, ¿vale? La angustia, pues obviamente, pues empieza con manifestaciones de taquicardia y etc. Te lo está comparando. Aquí está la ansiedad que empieza con una cuestión psíquica, o sea, tu psique empieza a mostrar estos diferentes cambios. Empezamos a tener una situación del entorno, preocupación, rumias, o sea, tienes pensamientos consecutivos, pánico, sensación de muerte, sensación de estarse volviendo loco, sensación de estar perdiendo el control, y pues cosas extrañas, conducta de centinela, impaciencia, hipervigilancia, sueños no reparadores, fatigas, sobre todo, amaneces fatigado. Trastorno de ansiedad es más común en mujeres que en hombres. Aquí está la prevalencia de este tipo de trastornos relacionados que va por edades también. La angustia, la agorafobia, la fobia, fobia social, los TOCs. Hay una ansiedad patológica ya vista desde la parte psicoanalítica, parte conductual, la teoría existencial y las teorías biológicas. En la teoría psicoanalítica, pues te maneja las tres partes de la psique, del yo, el ello y el superyo, y te va diciendo, ¿no? La satisfacción de estas tres exigencias, el placer, el deber y la realidad. Aquí vamos viendo, por ejemplo, los esfuerzos de mantener el control, sobre todo, ¿no? Las defensas, la defensa represiva, reprimir emociones, la defensa regresiva, como involucionar, regresar a conductas infantiles, por ejemplo. Los esfuerzos de mantener el control, pues, van en función de la racionalización, el desplazamiento, o sea, hacer a un lado algunos hábitos, algunas conductas, por ejemplo, comportamientos compulsivos, el carácter obsesivo, el carácter fóbico, utilización de técnicas de dominio y sadismo, dependencia, pasividad, sumisión, por ejemplo, desinterés a veces, es distanciamiento, frialdad, o sea, aquí te va mostrando algunas otras cuestiones
que van a poder tener estas personas, ¿no? No solamente una, sino pueden tener cualquiera de estas. El cuidado del dinero, que era lo que les decía, el temor a la desintegración, aniquilación, ansiedad de separación, o sea, ese miedo a que te quedes solo o sola. Y bueno, aquí ya vienen las teorías cognitivas, las teorías existenciales, pues manejan que la ansiedad tiene un sentido del seguir viviendo y pues esta respuesta, ¿no? La teoría biológica habla de que el sistema nervioso autónomo, pues obviamente desarrolla esto en base a los estímulos que vienen del exterior. La cantidad de noradrenalina que se produce en mamíferos y primates, el eje hipotálamo-hipófisis también, su relación en el cerebral, la serotonina, por ejemplo, también, el GABA, que era este neurotransmisor, que es produce crisis de angustia, sobre todo en su exceso. El neuropéptido también, así le llaman, neuropéptido Y en mamíferos, que pues es el complejo como de soldado. Galanina, que se aprobó en ratas o que se ve en ratas. La dopamina, que promueve la fobia